Público. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 10 de octubre, año 2019. Buenos días a todo el equipo de Sol, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, la audiencia de Sol. Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Entonces, en el día de hoy, además de hablar de varias de las cosas que están ocurriendo en relación con el conflicto con el sector del expresidente Fernández, que fue a unas primarias con las reglas que se establecieron en ellas, con las condiciones que se establecieron en ellas, y ahora, pues, después de los resultados, exige el cumplimiento de condiciones que debieron ser previas a la celebración de esas primarias. Pero vamos a hablar de esto y del objetivo, porque alguna gente entiende que esto es desproporcionado, que estamos ante cierto desquiciamiento, y no es así. No es así. Leonel Fernández está pues definiendo una fuerza propia, manteniendo activa una fuerza propia, radicalizando a su gente para poderla conducir hacia donde él decida. Y eso solamente lo logra no permitiendo que ese apoyo se enfríe, sino que ese apoyo se mantenga activo, que las emociones se mantengan pues en un nivel de alta las pasiones, y en función de eso entonces adoptar una decisión, y esa decisión pues ya va a contar con una parte de sus tropas radicalizadas y gente que ha quemado las naves y no puede dar hacia atrás. Entonces ya veremos eso. Pero miren, hay otra información en medio de esto que estamos viendo, del conocimiento del caso Odebrecht. En medio del conocimiento del caso Odebrecht, yo voy a arrancar hoy con una primicia. Voy a arrancar con una primicia. A Maurice Aybar, que está relacionada con Odebrecht y el señor Ángel Rondón. Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Bueno, señores, tengo aquí una sentencia, una decisión judicial. Estamos hablando de una decisión judicial en la que el empresario Ángel Rondón, por vía de su empresa Conanza, ha tenido ganancia de causas en una demanda a la constructora Norberto Odebrecht. La segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha dado al señor Ángel Rondón y la empresa Conanza, pues una decisión judicial que autoriza embargos a la constructora Odebrecht por
el pago de una deuda de 51 millones de dólares. Es decir, que Ángel Rondón consiguió una sentencia judicial, una decisión judicial, mediante la cual tiene la potestad de embargar a la empresa Odebrecht en reclamo de una deuda que no tiene que ver con los servicios de representación de esa empresa en la República Dominicana, es decir, de su porcentaje de representación de la firma Odebrecht como representante comercial de la firma Odebrecht en la República Dominicana. Esta demanda es en función de pagos adeudados por la consorciación en el proyecto hidroeléctrico de Palomino. Esto es por el proyecto hidroeléctrico de Palomino. Esta empresa, vamos a ver lo que tiene que ver con el dispositivo de la decisión que ha dado la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en beneficio de el señor Ángel Rondón. Esta decisión, vamos a ver la parte dispositiva, porque caramba, ustedes saben que una sentencia es una cosa muy, muy amplia. La parte dispositiva, primero, admite la solicitud de reconsideración de autos realizada por la entidad Consultores y Contratistas SRL mediante instancia recibida en la Secretaría de este tribunal, etcétera, etcétera. Autoriza a la entidad Consultores y Contratistas SRL a trabar embargo conservatorio y retentivo, una medida excluyente de la otra, en contra de la entidad constructora Norberto Odebrecht S.A. por la suma de 51.300.000, por la suma de una suma superior estamos hablando de la suma de 51.339.126 dólares norteamericanos por ser el duplo del crédito evaluado positivamente en la suma de 25.669.563 dólares norteamericanos, respectivamente, en atención a lo considerado en el cuerpo motivacional. Fija el plazo de 60 días en la cual la entidad Consultores y Contratistas SRL debería demandar sobre el fondo del crédito a propósito de las medidas otorgadas. Cuarto, ordena la ejecución sobre la minuta de la presente ordenanza, no obstante cualquier recurso que interponga contra la misma. Entonces, esta decisión de la segunda sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Entonces, resumo la noticia, la primicia. Conanza, empresa presidida por Ángel Rondón, uno de los implicados en el caso Odebrecht, acusado por el Ministerio Público de ser supuestamente la persona que habría otorgado sobornos a funcionarios públicos por parte de Odebrecht. La persona que en estos mismos momentos está junto a otras 6 personas siendo objeto de un juicio penal por el tema de los sobornos de 92 millones de Odebrecht, ha tenido ganancia de causa en una demanda que es una de varias demandas que está sustentando
contra Odebrecht. En este caso se trata de un tema que no tiene nada que ver con el tema que está siendo objeto de juicio, porque en el caso del señor Rondón no está siendo procesado como consorciado de Odebrecht. No hay consorciados de Odebrecht en el expediente Odebrecht, ni hay ningún tema que haya impedido que la empresa pues cumpla con los compromisos que tiene, que la atan con sus consorciados. Es decir, que la relación Odebrecht-consorciado se ha mantenido como una relación que fluye de manera normal. Entonces, sobre esa base, cuando se desarrolló el proyecto hidroeléctrico de Palomino, el señor Ángel Rondón era consorciado de Odebrecht en ese proyecto. Y entonces el porcentaje que le correspondía como consorciado lo negoció con la propia empresa, es decir, le vende a la empresa su parte como consorciado en ese proyecto. Esa deuda es reconocida por la empresa porque una de las cosas que pudo demostrar claramente en los tribunales fue que la empresa le había efectuado varios pagos en concepto de esa deuda. Pero cuando arrancó el conflicto por el tema de los sobornos, la empresa no volvió a hacer pagos de esa deuda. Y entonces él recurrió a los tribunales para reclamar en el caso de Palomino. Y ahora, entonces, la empresa Odebrecht está expuesta a un embargo de todos sus bienes en la República Dominicana para la ejecución de estos pagos en beneficio de Ángel Rondón por 51 millones de dólares. Aparte de la demanda del caso Palomino, Ángel Rondón tiene otra demanda, estaría introduciendo otra demanda a Odebrecht por el caso Punta Catalina, pero son casos independientes, son casos distintos. Entonces esa es la noticia. Ángel Rondón con una sentencia para embargar a Odebrecht por cobro de 51 millones de dólares. Ahí esa sentencia, como ustedes escucharon, establece el duplo de la deuda que tenía al momento de que se suspendieron los pagos. Por eso llega a la suma de 51 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Odebrecht también tiene una deuda con el Estado Dominicano y Odebrecht no está respondiendo a esa deuda porque Odebrecht, tanto en la República Dominicana, en Estados Unidos, como en Brasil, se acogió a la ley de quiebra. Y eso limita, tanto en Estados Unidos, no así en la República Dominicana, como en Brasil, que por los ataques judiciales de terceros, la empresa pueda ser objeto de bloqueos de sus cuentas y de una serie de cosas. No obstante, esta deuda ya convertida en una sentencia judicial pudiera bien ser homologada en Brasil y acogerse al procedimiento de reestructuración judicial
que lleva a cabo Odebrecht en Brasil y mediante el cual tiene el compromiso de responder todas sus acreencias en la medida en que venda sus activos y en la medida en que va recibiendo ya beneficios del proceso de reestructuración judicial. Entonces, esa es una noticia que mucha gente la va a cuestionar, se va a preguntar, pero ven acá, ¿cómo puede estar por una parte involucrado en un expediente y por otra parte teniendo ganancia de causa frente a la propia justicia? Bueno, es que son cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Es decir, el que esté ahí no implica que los compromisos, que los contratos que haya tenido con esa empresa pudieran ser incumplidos. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno, entonces, señores, miren, don Roberto Saladín. Vámonos primero con el caso de don Roberto Saladín. Señores, ¿qué llenó de indignación y llevó hasta la ira a don Roberto Saladín? Bueno, había pasado ya, y él lo había hecho saber, con los cuestionamientos que está recibiendo la Junta Central Electoral, en la que prácticamente a la Junta Central Electoral se le está responsabilizando de un fraude. Pero el aspecto que quiero destacar es el aspecto que tiene que ver con Roberto Saladín y la defensa de la nacionalidad, la defensa de la soberanía dominicana. Señores, cuando Roberto Saladín ha escuchado que para venir a avalar unos equipos, para certificar si unos equipos están aptos o no, para escoger al candidato de un partido, ni siquiera presidente de la República todavía, sino al candidato de un partido, que para que esta democracia, que se precia de madura y que supuestamente aquí hay unos líderes que tienen hasta connotaciones internacionales. Señores, cuando Roberto Saladín escuchó que para que ocurra una cosa como esa, que para que unos benditos equipos sean avalados y reciban el crédito para poder ser usados en unas primarias, tiene que venir a certificarlo la Unión Europea. Se está llamando nada menos y nada menos en una instancia a la Unión Europea, a la OEA y a la Embajada Americana. Roberto Saladín dijo, pero señores, pero esto es un aspecto soberano de la República Dominicana. ¿Y cómo es que nosotros vamos a decir que hemos avanzado y que somos un país adulto y que somos una democracia estable? Y nosotros le vamos a decir al mundo que nosotros no tenemos credibilidad para determinar si esos equipos son aptos o no para un proceso. Desde luego, eso no descarta para nada la auditoría técnica internacional a la que debieron ser sometidos esos equipos. Eso no es lo que él está protestando. Lo que él está protestando y lo que lo llenó de indignación es el traer a extranjeros a decir para que se pueda creer si eso sirve o no para escoger un bendito candidato presidencial de un partido. Que si no viene, yo no sé, bueno, faltó, deben incluirlo, faltó las Naciones Unidas. Debieron pedir también que venga las Naciones Unidas para una vainita. Que es decir, si hay unos equipos que lo que hay que buscar es una empresa que esté certificada para eso, que se hace la licitación y la empresa que se determine viene y dice eso y punto. Ah, no, es solo una empresa. Es que hay que traer la Unión Europea. Pero, ¿y para qué? Pues para elegir un candidatico de un partido o un candidatazo, yo no sé, pero para una decisión nimia. Para determinar si eso sirve o no para eso, hay que traer la Unión Europea. Hay que traer la OEA.
y la embajada, es decir, vincular a un gobierno extranjero a una decisión soberana del Estado Dominicano. Eso es increíble. Eso es totalmente increíble, absurdo, exagerado. Entonces, esa fue una de las cosas que realmente él protestó. Ya sabemos lo que ocurrió con don Roberto, que después él tomó otra decisión, etcétera, porque don Roberto parece que él no salió de su casa con la idea de hacer eso. Eso surge ahí, como él mismo lo dijo, con una ira del momento, y después realmente él rectificó. Y ya sabemos eso. Pero uno de los aspectos que él mencionó fue ese. Desde luego, él también ha mencionado las presiones a la que le están sometiendo, sacaliñándole que, mire, que nosotros fuimos que lo ponderamos a usted para que usted estuviera ahí, etcétera, etcétera. Sí, pero esa ponderación no está por encima de mi dignidad. Lo que se está cuestionando es la dignidad de uno y la trayectoria de uno. Entonces, después de una vida como la que yo he tenido, yo vengo aquí, coño, a prestarme un fraude. A prestarme un fraude, a hacer un fraude, ¿para qué? Para determinar si el candidato es fulano o perencejo. Cosa que a una gente como él le debe dar igual. Entonces, ese tipo de cosas lo llevaron a esa reacción que expresó. Entonces, ya nosotros lo habíamos dicho claro ayer y antes de ayer. En el caso del sector del doctor Leonel Fernández, no le interesan votos ni conteo de votos. ¿Por qué? Porque ellos se percataron de que el conteo del 100% de los votos no iba a ser otra cosa que colocarlo a ellos como legitimadores de este proceso. ¿Por qué? Porque el conteo de los votos que ellos estaban pidiendo el 100%, y eso es lo que está haciendo la Junta, no va a determinar otra cosa que los resultados fueron esos mismos que se dieron. Porque de hecho, ya se había avanzado. Por ejemplo, ayer tenía el dato, anoche, tenía el dato, por ejemplo, de lo que estaba ocurriendo en Santiago de los Caballeros. En Santiago de los Caballeros, pues, habían ya contadas 201 una mesa, y en esas 201 mesas no se había presentado el primer problema de inconsistencia de los resultados. Y me imagino que amanecieron en eso y continuaron en eso, porque eso va a concluir en el día de hoy. Eso va a concluir en el día de hoy. Se retiraron los leonelistas, pero han estado los representantes de la candidatura de Gonzalo y han estado los representantes del PRM. ¿Por qué? Porque hay que ver. Nosotros no queremos ese conteo porque se ha roto la cadena de custodia. ¿Pero y cuál era la cadena de custodia? ¿En manos de quién fue que la ley puso este proceso? En manos de la Junta. ¿En manos de quién están las urnas? En las manos en las que la ley la puso. Cuando se ha pedido reconteo aquí, ¿en manos de quién han estado las urnas? ¿En manos de quién han estado las urnas cuando se ha pedido reconteo? De quien tienen que estar. Y el reconteo se ha hecho días posteriores a los procesos. ¿Por qué? Porque lo sencillo es ir a demostrar que ahí ha habido inconsistencia. Y la inconsistencia no es otra cosa que ver cuál fue el resultado del voto automatizado aquí. 200 votos. Vamos entonces a contar, a ver si aquí hay 200 votos. ¿Y cuántos se le atribuyeron de esos 200 votos a Gonzalo? Vamos a ver si lo que se le atribuyeron a Gonzalo están aquí. ¿Cuántos se le atribuyeron a Leonel? Vamos a ver si lo que le atribuyeron a Leonel están aquí. Tendría que haberse producido algún tipo de alteración, que ya es un crimen.
que después alguien fuera ahí a alterar esos equipos. Eso sería un crimen. Y desde luego que cualquier cosa que se haya producido puede ser detectada, pero no, ese no es el interés. Ese no es el interés porque en el caso del doctor Leonel Fernández, pues que debió, porque esta crisis que se ha presentado después de los resultados no se dio antes, como pudo haberse dado que el doctor Leonel Fernández, 2 días antes de las primarias, se retirara de las primarias, planteando el tema, el mismo tema que está planteando ahora. El mismo tema que no se hizo la auditoría de esos equipos, a la que se comprometió la Junta, que esos equipos no son confiables para él, o que el peso del Estado, con una serie de cuestiones. ¿Por qué él no hizo eso? Él no lo hizo porque creía que a pesar de todo salía ganancioso. Si él habría tenido la sospecha de que sale, aunque sea con medio voto abajo, Leonel, este lío lo hace 24 horas antes o 48 horas antes del conteo. No, él se acogió al proceso y se acogió en las condiciones en las que todo el mundo fue. Sin la bendita auditoría esa que se cambió por el informe que hicieron las universidades. Y esas fueron las reglas a las que todos se acogieron y las que todos consistieron y participaron en el proceso. Ahora resulta que pues hay que declarar la nulidad, según el propósito de ese sector, de la elección de la candidatura presidencial en el PLD. Pero que resulta que me diga alguien alguna posibilidad de que se declare inválido el proceso para el PLD y se declare válido para el PRM, o que se declare inválido el proceso para la candidatura presidencial del PLD y se declare válido para todas las otras candidaturas. Pero fue con equipos distintos que se hicieron. Los equipos que permitirán avalar el conteo para decir que Luis Abinader fue escogido como candidato presidencial en esas primarias del PRM simultánea del 6 de octubre, no son los mismos que se dice que no fueron aptos para determinar que Gonzalo Castillo fue electo. No, si el proceso es inválido, porque era un solo proceso, con unos mismos equipos, y la auditoría no era para determinar si iba a ser válida o no la candidatura presidencial del PLD, era todo lo que se hiciera con esos equipos. Entonces, eso, por más que se quiera pues decir que no, abarcaría todo el proceso. Y los 2,000 y tantos millones de pesos que el Estado dominicano invirtió en ese proceso, pues se irían al zafacón. ¿Por qué? Porque el hecho de que un candidato no salió electo, hay que dañar eso. ¿Para qué? Para que ese candidato, que es el propósito que tiene, tenga posibilidad de presentarse como candidato por otros partidos. Lo que está haciendo Leonel Fernández con el PLD es definitivo. Leonel Fernández ha trazado una raya de pizarro, porque con este proceso, el que ahora tiene en el Tribunal Superior Electoral, el presidente del PLD ha puesto en causa al PLD. Es decir, entre quienes hoy tienen que constituir abogados para ir a ejercer su defensa al Tribunal Superior Electoral está el PLD. El PLD tiene que hacer constitución de abogados colocado ahí por el propio presidente del PLD.
que está demandando al PLD, además de Gonzalo, además de la Junta Central Electoral. Entonces estamos ante la locura, en el caso del Tribunal Superior Electoral, de que el Tribunal Superior Electoral se adelante a decisiones de la Junta. Y que el Tribunal Superior Electoral también legisle contra la legislación. La Junta tiene unos plazos para tomar decisiones. Entonces, que esos plazos el Tribunal Superior Electoral lo altere. Es decir, que diga, no. La ley establece que son 5 días para dar resultado. Entonces, el Tribunal Superior Electoral se le está pidiendo que diga que no. Que no lo puede dar los resultados porque primero hay que hacer la auditoría forense. Entonces, los equipos perdieron la cadena de custodia en 2 o 3 días. Y entonces después, ¿cómo se va a contar después de la auditoría forense cuando esos equipos la cadena de custodia tenga 1 o 2 meses de pérdida? No, es justamente por eso. Es llevar esto a la nulidad del proceso, no importa todo lo que se vaya por delante. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es eso. Entonces, esperemos a ver cómo va a actuar el Tribunal Superior Electoral, porque evidentemente que le han puesto ante una cuestión que pudiera tener un carácter temerario. Temerario, porque lo lógico es que la Junta tome su decisión. El que no esté de acuerdo tiene los plazos de la ley para recurrir, para impugnar esa decisión ante el Tribunal Superior Electoral. Pero se está impidiendo que se tome la decisión. Es decir, que se coloque por encima de todo el Tribunal Superior Electoral y le diga a la Junta, usted no puede decidir sobre esto. No, pero es que las facultades que tiene la Junta son de ley y esa ley no puede ser condicionada por el Tribunal Superior Electoral. No puede ser condicionado por el Tribunal Superior Electoral. Ahora, en el caso del doctor Leonel Fernández, el próximo lunes, una gran manifestación frente a la Junta Central Electoral. Todo esto, señores, tiene una lógica. Radicalización de su gente. Radicalización, porque la radicalización es definiendo una fuerza propia que va a actuar en función de sus propios intereses en este proceso electoral, en el proceso electoral venidero. Ya hay consultas sobre el tema de si es posible o no la candidatura inmediata por un partido después de haber participado en estas primarias. Pero como él le está dando un carácter ilegítimo a su participación en esas primarias, también con todo esto aspira a dejar clara constancia de su inconformidad con esas primarias. Por lo tanto, eso le serviría de justificación para aceptar la inscripción de una candidatura por un bloque de otros partidos. Si el que piensa que estamos en invención, lo podemos remitir a lo que ocurrió nada más ayer con varios voceros de Leonel Fernández. José Fran Peñaguaba dice en El Sol de la Mañana, será nuestro candidato. Lo vamos a postular como candidato antes del 27, independientemente de lo que ocurre en el PLD. Vinicito, el temor de José Ramón Peralta es que Leonel sea postulado por otro bloque. Fernando Fernández, Leonel, y lo más sano, dice Fernando Fernández, es que Leonel y Danilo se separen. Es decir, estamos claros que lo que se está construyendo es la separación. Eso es lo que se está construyendo. Y esa separación, desde luego, tiene que construirse con unos ánimos en alta, porque lo contrario, se te enfría una parte de la gente o esa gente ya empieza en sintonía con otra cosa
al descartarte, porque inmediatamente ya tú quedas descartado y la gente entiende que ya tú no serás opción, pues en esa misma medida parte de tu fuerza se va reagrupando en cuanto a las opciones que hay en el esquema. Pero si tú te mantienes activo, no, espera un momentito, esto no se ha acabado, yo voy, olvídense, yo voy. Y aunque no lo está diciendo así claro, pero con la postura, con la actitud, con ese activismo que tiene, pues eso es lo que está realmente planteado. Entonces, lo que hay que esperar, primero, la Junta que haga su papel, esto es muy bueno para la Junta, porque es un entrenamiento, porque el que está ahí tiene que tener capacidad para recibir presión, y tiene que trabajar bajo presión, y tiene que tomar decisiones bajo presión, y tener esa capacidad. Entonces, esto es un buen entrenamiento para la Junta Central Electoral, que después entonces tiene un proceso nacional que ya uno sabe que ahí las cosas son más complicadas. Toda esta crisis es para decidir la candidatura de un partido, no la presidencia de la República, porque la presidencia de la República no necesariamente se decide la candidatura de un partido. Después tienen que haber una serie de factores que se den para que esa candidatura sea triunfal. No, es por una candidatura de un partido que tenemos una crisis que se le ha querido dar un carácter internacional. Vaya usted a saber. Cambio y fuera.